que los datos nos muestran, y tenemos para ello con nosotros en este sexto Fly Valencia Meeting by CEAP a Chris Pomeroy de la empresa Interface Tourings, que tienen un software, un producto de inteligencia turística llamado Travelize, con un montón de datos y de información que analiza más de 13 mercados y que nos comentará en breve. Y por otro lado tenemos a Juan, Juan, se me ha olvidado tu apellido, Juan Gómez, perdón, de la empresa Forward Keys, empresa también valenciana, líder prácticamente, yo diría, mundial en cuanto al tratamiento de datos de reservas aéreas, y que por tanto pues son un poco, tienen ahí como una bolita de cristal que nos ayuda a anticipar y a visionar lo que va a pasar en ese futuro tan incierto. Y sin más preámbulos, perdón, la chuleta, Juan, vamos a empezar justo por ti. Con esa bola de cristal maravillosa que tenéis, con esos millones de datos que captáis de todas las aerolíneas y los sistemas de reservas, etcétera, ¿cuál es vuestra visión en los próximos meses? Ya sabemos que hay una gran incertidumbre de vacunas, de pasaportes, de ritmos de pandemia, etcétera, pero ¿qué nos muestran esos datos tan poderosos que vosotros manejáis? Sí, gracias Miguel por la introducción. Para todos los que nos estén siguiendo, tanto aquí presencialmente como en el streaming, por dar un poco más información de Forward Keys, si me lo permites. Los datos que nosotros manejamos casi de forma a tiempo real son datos reservas, tanto hechas en canales directos como indirectos, lo que nos permite no solamente saber quién ha viajado en el pasado, sino quién está reservando, como digo, a diario, y poder anticiparnos a esos viajeros, ¿no? Porque sabemos quién está reservando, para viajar dónde y cuándo. Por lo tanto, podemos entender de qué forma está evolucionando la situación. Volviendo a tu pregunta, nuestra visión ahora mismo es optimista, ¿no? Volviendo al título de este panel, aunque, por supuesto, con cautela. Como comentaban los anteriores ponentes, es una situación de mucha incertidumbre que, lógicamente, está mejorando. Hablábamos de los datos tan positivos aquí en la Comunidad Valenciana y en Valencia en particular, y eso, por supuesto, tiene un efecto muy claro en las reservas. Y hablando de esas reservas, si me lo permites, los datos que estamos manejando ahora en marzo, en los primeros 15 días de marzo, la primera quincena de marzo, si nos fijamos en el inbound o todas las reservas que se han estado realizando internacionalmente para viajar a España, digamos que los valores todavía siguen bajos, en torno a un 70 o un 80% por debajo de los valores en las mismas fechas en el 2019. Comparamos con el 2019 porque, lógicamente, comparar con el 2020 es imposible. Pero con datos muy positivos en algunos de nuestros mercados más, digamos, más estratégicos, como podría ser Francia o Alemania. Estamos hablando que durante los primeros 15 días de marzo las reservas para viajar de Alemania a España estaban tan solo un 20% por debajo de las mismas fechas en marzo del 2019, en el caso de Francia un 30%, lo que nos da, como decía, una sensación de optimismo, y además nos muestra que ahí hay una gran cantidad de demanda frustrada que está lista para darle al clic y reservar su billete en cuanto las condiciones mejoran, o en cuanto hay, digamos, una perspectiva más, digamos, con una cierta seguridad de que se va a poder viajar, ¿no? Mirando, yendo a esos datos, si nos fijamos en los destinos dentro de España, las islas, por supuesto, las tenemos ahí arriba digamos, unos números mucho mejores que el resto de España. El caso de Canarias, digamos que estaría en torno a un 50% de los valores del 2019, pero en el caso de Baleares tenemos apenas un 6,9% de caída con respecto a la primera quincena de marzo del 2019. Esto es en volumen de reservas hechas. Los datos tan buenos de las Baleares son sobre todo por el empuje de Alemania
y Países Bajos, sobre todo en Alemania, ya viendo los efectos de ese cambio en la normativa alemana, que ya considera a Baleares y ahora, si no recuerdo mal, también a Valencia como un destino ya fuera de la zona de riesgo, sí. Y eso, por supuesto, está teniendo una traducción, ¿no? Si nos fijamos en el mercado español, tanto mercado como para salir, o sea, viajar hacia afuera, el outbound, también lo mismo, unos valores bastante bajos, pero si nos fijamos también en destinos, pues vemos que el mercado español, por ejemplo, las reservas para Santo Domingo, en República Dominicana, apenas están un 1% por debajo de los valores del 2019, para Cancún un 21%, lo cual también nos da la sensación de que lógicamente hay una recuperación en el mercado emisor español también. También hay que ponerlo en contexto, es decir, si miramos las reservas de Cancún o de Santo Domingo y las comparamos con París o Londres, pues vemos que las reservas para París apenas están un 85% por debajo de esos valores de 2019 y para Londres un 95%. Pero claro, hay que tener en cuenta que ahora mismo y posiblemente hasta mayo o junio para ir a Reino Unido necesitamos un PCR antes de subir al avión, necesitamos 2 PCRs en destino, más aparte una cuarentena. Es lógico que veamos esas diferencias. Está claro. Y doméstico, en España, el torno 40%, datos muy positivos en las Canarias, con apenas un 5,9% de caída con respecto a marzo, así que datos pues muy buenos. Nos alegramos por los compañeros, en concreto, luego haremos un repaso al final de este foro de todos los expositores que van a estar presentes en esta feria virtual, y dentro de ellos tenemos a 2 destinos canarios como son Tenerife y Lanzarote, así que nos alegramos por vosotros, compañeros. Y Chris, en vuestro caso, vuestros datos analizan más un poco tendencias del consumidor, comportamiento del consumidor. ¿Qué le dirías tú un poco con tu bola, que también tienes un poco tu bola de cristal, a los cientos de agentes de viajes y otros profesionales del sector turístico que esta mañana nos están acompañando desde sus casas y oficinas? Pues gracias. Nuestra bola de cristal, habla fuerte. Nuestra bola de cristal, para ponerlo un poquito en contexto también, en plan tecnicismos, el data de Forward Keys o cualquier otro tipo de data dinámica, de datos dinámicos, lo que nos dice es lo que está pasando ahora mismo, y es un reflejo muy real y muy fiable, empírica, de lo que está pasando. La herramienta nuestra lo que busca un poquito es explicar el por qué está pasando, y lo que queremos ver para eso es ver un poquito. Gracias. Bueno, han metido lo bueno de la presentación hasta ahora. Ahora vamos a empezar. Que estaba diciendo que Forward Keys es una herramienta de Big Data, de datos empíricos, es de muchísima información, y nos muestra una fotografía exacta de lo que está pasando, y con el beneficio añadido que dentro de lo que es reservas pueden ver también lo que va a pasar, realmente lo que va a pasar. La herramienta nuestra, el enfoque nuestro, y es muy importante para las agencias de viajes en general, es saber el por qué está pasando y intentar adentrarnos dentro de la mentalidad del viajero. Entonces, saber qué está pensando, qué percepciones tiene de distintos destinos los viajeros. Tenemos la metodología, mientras que lo suyo es cuantitativa o tope y Big Data, nosotros la metodología es más cualitativa, es a base de encuestas online. Hacemos 3.000 encuestas en 13 mercados diferentes, pero eso, mezclando diferentes datos, nos da 5 millones de datos diferentes sobre lo que están pensando los viajeros y el efecto. ¿Qué están pensando? Ahí voy. Entonces, ahí nos muestran varias cosas. Primero, vamos a mirar un poquito, porque entiendo que por el público de CA, lo que nos interesa saber sobre todo es lo que está pensando el turista español. También acto de generosidad de Valencia, punto de referencia mundial de turismo receptivo, que nos da esta plataforma para hablar de cómo van a viajar los españoles hacia afuera. Hacia afuera, lo que estaba viendo, vemos varias cosas. Primero,
hay datos interesantes sobre esas ganas y esa necesidad contenida de viajar hacia afuera. Los españoles vemos que comparado con el resto de los mercados, los restos de los 12 demás mercados europeos, el español está bastante dispuesto a viajar. Incluso había una pregunta y no recomiendo en absoluto la irresponsabilidad de viajar, pero es reflejo de la actitud un poco que tiene, porque decimos la pregunta de incluso si tu gobierno te aconseja no viajar a un destino, ¿viajarías? Y había un 13%, un 13,4% de españoles que decían que si ellos mismos lo creen seguro, viajarían. Y es muy interesante ver la diferencia entre diferentes mercados europeos. Si lo ponemos en contexto, por ejemplo, los que más decían, por supuesto que voy a viajar si yo lo veo seguro, aunque mi gobierno me diga que no, son los holandeses dentro de Europa. Los más cívicos y obedientes, los noruegos. Y España se encuentra más o menos ahí entre la media. Y por supuesto también, como segmentamos los datos por diferentes datos demográficos, podemos ver cómo varía esto según la edad del viajero. Entonces estamos viendo, por supuesto, según la edad y el momento. Segmentos como luna de miel, por ejemplo, están más dispuestos a viajar y más dispuestos a viajar inmediatamente. En cuanto a fechas, el 30% de los viajeros españoles dicen que piensan hacer su siguiente viaje dentro de Europa, fuera de España, en el segundo semestre de este año. O sea, a partir del verano de este año van a contemplar viajar fuera. El 38% dice que no van a viajar en ningún caso hasta que no tengan la vacuna puesta. Y lo demás, o sea, si vamos indagando realmente a conocer distintos segmentos, vemos, por ejemplo, segmento luna de miel, ese 38% baja un 24%. De los que dicen, bueno, sí, también por edad son más jóvenes, etcétera, y tienen una motivación mayor para seguridad. Claro. Está cambiando mucho diferentes perfiles. Lo que sí hemos visto y lo que es muy importante es ver las cosas, cuando les hemos preguntado qué cosas vas a hacer más a raíz del COVID, son muy importantes a la hora de trabajar para las agencias de viajes. El número 1, que es el 42%, han dicho, que es totalmente lógico, que lo que más van a hacer más es contratar seguros de viaje específicos con seguros de cancelación, etcétera. Pero es muy interesante que casi un 14% dicen que van a contratar más viajes a través de, o sea, más paquetes turísticos, combinando, porque hasta antes de COVID vimos una cierta tendencia hacia la reserva directa y por separado de distintos elementos del viaje, y ahora se sienten más seguros con paquetes, se sienten más seguros casi un 20% con hoteles todo incluido, que había una cierta declive antes de COVID con este segmento, y muy interesante para las agencias de viajes, casi un 13% dice que van a reservar más, van a usar más agencias de viajes que antes del COVID, porque les da cierta seguridad para estas cosas. Pues muy interesante, y me alegro por la mayoría de los que nos están viendo que son precisamente agencias de viajes. Hay un último dato que quería incluir ahí, hablando de público. Sí, sí. Lo otro que decían que iban a hacer más en un 20% era exigir que el destino tuviera vuelo directo. Entonces iban a buscar más vuelo directo. Esto, también lógico por el tema sanitario. Ahora en la próxima mesa con las aerolíneas lo pelearemos. Antes de volver contigo, Juan, para todos los que estáis ahí en vuestra oficina o en vuestra casa teletrabajando y siguiéndonos, si queréis hacer alguna pregunta, podéis entrar en el chat donde dice auditorio, la colocáis por ahí y en la medida de lo posible y del timing, pues se la formularemos a las personas con las que estemos hablando. Juan, volvemos un poco contigo. ¿Qué cambios estáis observando en las reservas en cuanto, pues no sé, a plazos de tiempo o
me imagino que eso se verá también en vuestros datos. En el momento que hay cualquier cambio de restricciones o cualquier anuncio, que sale el ministro del Reino Unido diciendo tal, o el alemán, o aquí la española, etcétera, ¿qué muestran los datos, Juan? En primer lugar, volviendo un poco a lo que comentaba Chris, yo creo que si hay algo que está claro y que muestran es que la gente quiere viajar. Es decir, y al final eso demuestra también la resiliencia de nuestro sector y la importancia de tener unas estrategias claras, lo más, comentaba Eva también antes, por ejemplo, lo más homogéneas posibles y mandar un mensaje claro, ¿no? De estamos preparados para recibiros porque sabemos que vosotros estáis preparados para viajar. Volviendo a las preguntas que me haces, pues lógicamente el sector como lo conocíamos ya no existe y las tendencias son completamente diferentes. Pues, en primer lugar, el tema de el tiempo de antelación con el que se reserva. Si miramos, por ejemplo, el mercado emisor español y nos centramos en los viajes internacionales, el mercado español, por ejemplo, pues solía reservar, a lo mejor el 60% de todos los billetes se reservaban con 3-4 meses de antelación, mientras que ahora mismo y en bastante parte del 2020, por lo menos los meses que estuvo, digamos que se viajó un poco más y que las restricciones eran más laxas y se viajaba, ese porcentaje cambió drásticamente y el 60% de las reservas se hacían con menos de un mes de antelación, siendo más o menos la mitad de 1 a 15 días y de 15 a 30 días. Entonces eso lógicamente tiene un impacto muy grande tanto para agencias como para todos los actores en destino, porque no hay tiempo casi, digamos, más pegas a la hora de contratar o reservar un vuelo que tenga escalas, que tenga muchas escalas. Digamos que se favorece los vuelos directos y eso es algo que estamos viendo a nivel global. Nuestros datos cubren todo el mundo y eso lo hemos visto de forma global. Y luego me preguntabas, perdona, la última pregunta que me preguntabas, Miguel. La última pregunta. Los plazos. Bueno, sí, los plazos es lo que comentaba. Y los anuncios. Los anuncios, sí, los anuncios. Los anuncios de... Los anuncios yo creo que es algo que hemos visto desde el principio de la pandemia, ¿no? Llevamos un año y poco, pues si nos retrotraemos un poco al mayo del 2020, cuando muchos países europeos, sobre todo de mediterráneos, como España, en torno a mitad de mayo, 18, 20 de mayo, anunciaron sus planes de reapertura, vimos cómo las reservas desde el resto de Europa, sobre todo Europa del Norte, crecían prácticamente de cero, daban unos saltos que en algunos casos superaban los niveles normales de tickets realizándose por semana. Y la tónica ha continuado así durante todo el año, es decir, cada vez que se anunciaba una burbuja o un corredor seguro, las reservas han aumentado de forma drástica. El último ejemplo, como comentabas, el del Reino Unido, cuando en febrero anunciaron sus fases de desescalada, vimos, para el caso particular de Valencia, una subida intersemanal de la semana previa al anuncio a la semana del anuncio de un 400%. De reservas más que se confirmaron para viajar a Valencia, por supuesto, ya a finales del segundo trimestre, ya en finales de mayo, junio, cuando los británicos esperan poder viajar, por supuesto, con un nivel de vacunación que es bueno. Y bueno, eso lo vemos en todos. Ahora, por ejemplo, con Alemania, también lo comentaba en mi primera intervención, al tener ya Baleares y Valencia como destinos con un riesgo ya moderado o bajo, esas reservas también aumentan y veíamos aumentos durante estas semanas ya del 40 o del 50 con respecto a las semanas anteriores, que, como digo, ya eran bastante positivas en comparación con el 2019 y teniendo en cuenta el panorama en general. Muy bien, Chris, para no irnos mucho de timing y como tu primera intervención ha sido tan amplia y me has respuesto a todas las preguntas que tenía preparadas del tirón, sí que te agradecería, tenemos una pregunta por el chat, bien, que nos hace Nani Arenas, Hombre, Nani. nuestra querida Nani, y nos pregunta por los datos de esa encuesta
si de alguna forma los pueden tener, o igual en la página web tenéis algo de información, o si ya la conoces directamente. O sea, Nani te gente las que la mando. quiera. Nani te las mando. Sí se puede tener. Yo creo que casi voy a compartir contigo, Miguel Ángel, para que dentro de la organización a todos los que están asistiendo pueden ver un poco el resumen, Vale. para que lo puedas difundir de alguna manera. Y si no, a través de la página web de Travelize, que es el nombre que viene en la web, me lo pueden solicitar. Perfecto. Pues vamos a finalizar este segundo panel para intentar un poco seguir el timing. Seguimos en riguroso